Buenos días, amados hermanos. Que Dios me los continúe bendiciendo. Amén. Estábamos hablando de que ayer partió la hermana Nelly Vidal y está hoy en la presencia de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que cuando uno de nosotros, los hijos de Dios, morimos, debe haber regocijo en nosotros de saber que nosotros partimos de aquí, pero vamos para el reino celestial. Amén. Hermano, eso debemos sentir gozo, debemos sentir alegría. Cuando un hermano muere, yo no creo que nosotros debemos de estar tristes. A mí personalmente, el Espíritu Santo me enseñó con mi madre. Y el Espíritu Santo, días antes de ella partir con el Señor, me permitió ir a la Florida. Llegué donde mi madre, hablé con ella, la ungí, le pedí perdón por todo lo que la hice sufrir en el mundo que viví. La ungí y le dije: mami, sé que ya en estos días tú partes con el Señor, pero qué maravilloso que vas a partir al reino de Dios. Amén. Y me dijo ella: sí, mi hijo, pero yo siento dolor de saber que ustedes quedan y ojalá ustedes continúen y terminen la carrera como yo la terminé. Amén. Hermano, cuando uno conoce lo que es el poder de Dios, la unción de Dios, nosotros no podemos vivir con sentimentalismos, hermanos. El morir en Cristo es ganancia, hermanos. Y el pueblo de Dios todavía sigue acariciando las mentiras del diablo, sintiendo dolor, sintiendo angustia. ¿Por qué, hermano? Dolor los que estamos viviendo aquí. Si no nos afirmamos en los pies de Dios, podemos fallecer y ir a una eterna condenación. Amén. Hermanos, cuando una persona está en el hecho de muerte, lo que tenemos que hacer nosotros es estar orando, intercediendo para que Dios lo guarde, Dios lo unja, Dios lo capacite y que esa persona en ese instante pueda abrir su corazón, arrepentirse y hacer un renuevo con el Espíritu Santo y morir salvos. Aleluya. Amén. Ese es mi mensaje, hermano, de lo que es la muerte. Amén. La muerte es ganancia. Cuando yo estoy anhelando y pidiéndole a Dios: Dios mío, prepárame para el día que yo tenga que partir, yo siempre me levanto y digo: gracias, Dios mío, anhelo que un día que yo me acueste ya parta contigo. No me dejes sufrir, no me dejes pasar por momentos de angustia, pero eso todo depende de nosotros, hermanos, cómo tú te programas, cómo tú piensas lo que es la muerte. La muerte es una bendición de Dios cuando estamos en los caminos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Voy a invitarles, hermanos, inclinen sus rostros. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Te invito, Espíritu Santo de Dios, a que me acompañes Amén. en este momento, Señor. Amén. Que seas tú, Espíritu, ayudándome. Te necesito hoy más que nunca. Eres mi amigo, eres mi consejero. Te amo, Espíritu Santo. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, porque te hiciste maldición para hoy yo ser bendición. Gracias, Padre, por el hálito de vida que nos concedes, porque nos pudimos levantar y reconocerte que tú eres el dador de la vida, Amén. que tú eres el que
nos guardas a través del Espíritu Santo de Dios. Bendigo mis hermanos que están aquí y bendigo a los que van a escuchar esta prédica por internet. Que sea el Espíritu Santo tocándolos, ministrándolos. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, últimamente he estado analizando el mover del sistema mundial. Y cada que podemos analizar este mover del sistema mundial, en este mover está el sistema de la nueva era. Un sistema que está abarcando todos los ámbitos, el ámbito espiritual, religioso, los gobiernos, el deporte y todo. Pero ellos de nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir pendientes de lo que acontece cada día en el mundo. Vemos cómo cada día se está levantando más presidentes autoritarios, hombres amadores de sí mismos, hombres que no piensan sino en sus ganancias, en su dinero, en su riqueza, y no les importa el pueblo. El pueblo está muriéndose, el pueblo está angustiado y ellos están tomando whisky, comiendo caviares, mejores comidas, y el pueblo muriendo de hambre. Pero todo esto es lo que la Biblia nos habla a través de su bendita palabra. Cuando nosotros analizamos la palabra, debemos de tener en cuenta que la palabra de Dios es la Biblia. Y si tú no aprendes a analizar con tu espíritu lo que es la palabra de Dios, tú nunca vas a poder entender lo que hablamos en el espíritu. Porque la carne es la que está dominando a tu cuerpo. Ayer, para la honra y gloria de Dios, usó muy lindo el Espíritu Santo a nuestro hermano del mundo en la enseñanza que nos dio ayer. Ayer fue una exposición de la palabra, una enseñanza. Vimos que él tocó puntos donde se habla de lo que es la humildad, de lo que es la humillación, de lo que es el amor, la misericordia. Pero yo me pregunto, cuando nosotros analizamos o escuchamos este tipo de mensajes, este tipo de palabra, ¿nos estamos analizando a nosotros mismos? ¿Cómo tú estás aplicando esa palabra en tu vida? ¿O tú vienes a la iglesia por un cumplir? Porque tienes que venir para que la pastora o los líderes no te digan nada. Si tú todavía estás en esa condición, tu vida está en peligro. Porque todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con amor. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, esa palabra tiene que salir de tus entrañas con pureza, con amor, con misericordia. Tienes que tener misericordia, tienes que tener amor. Pero para tú tener misericordia,
Para tú tener amor, tú tienes que aprender a humillarte ante la presencia de Dios. Amén. Y cómo el ser humano se humilla ante la presencia de Dios. El ser humano se humilla ante la presencia de Dios cuando ese ser humano, ese individuo, esa persona es honesta consigo mismo. ¿Y cómo es ser honesta consigo mismo? Cuando tú estás en lo apartado, en lo íntimo de tu vida, es donde tú tienes que hacerte una evaluación. ¿Cómo tú te estás portando en el hogar, en el trabajo, en la iglesia? Todavía tú tienes malos pensamientos, todavía tú tienes odio, todavía tú tienes rencor, todavía tú no has podido perdonar, todavía tú vives recordando un pasado tenebroso, cuando hoy vinimos a los pies de Cristo y decimos hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y tú sigues acariciando un pasado tormentoso. Es porque tú todavía no has podido tener una humillación delante de la presencia de Dios. Amén. Humillarse delante de la presencia de Dios es todos los días reconocer cómo estás tú actuando, cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo yo analizo las cosas, con amor, con misericordia, o las analizo con odio, con resentimiento, con raíces de amargura. Y si tú estás todavía pensando y viviendo de esa manera, tú no estás teniendo una relación con Dios. Así de sencillo es esto. Dios quiere que todos nosotros aprendamos a humillarnos. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, que ahí están. Si mi pueblo no se humillare, si tú no te humillas ante la presencia de Dios y no aprendes a humillarte ante la presencia de Dios, tú no vas a poder disfrutar del reino de Dios. Tú no vas a poder disfrutar del reino de Dios. El reino de Dios es algo muy especial, hermanos. Allí no va cualquiera. Amén. Oh, Santo. Santo. cuando yo hablo Santo. del Espíritu Santo, yo siento la visitación. Amén. Amén. Yo quisiera, hermanos, que ustedes pudieran vivir lo que es el amor del Espíritu de Dios, hermano. Yo oigo muchas veces predicadores hablar del Espíritu Santo de Dios, hermano, pero en las prédicas se les ve que no hay amor. Porque cómo condenan al pueblo, cómo lo tiran al infierno. Cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en tus entrañas, hermano, tú no le das cabida a los malos pensamientos. Amén. Tú no le das cabida a estar hablando sandeces. Tú sientes temor de hablar cosas incoherentes, porque Dios es amor. Amén. Dios es misericordia, hermanos y amados. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Filipenses 2. Filipenses 2, Amén. donde dice,
La unidad a través de la humildad. Hoy yo voy a tocar algunos puntos que tocó el hermano Mundo. Y ahí donde nos damos cuenta, hermanos, que en esta iglesia, Cristo es la luz, todavía hay un mover del Espíritu Santo. Aunque algunos no valoren eso, pero en este ministerio hay hermanos que le dan libertad al Espíritu Santo de Dios y permiten que el Espíritu Santo los ayude, los guarde y los proteja. Y entendí yo, hermanos, lo lindo que es la humildad. Yo siempre que hablo con los hermanos, sobre todo los que predicamos y los que llevan la alabanza, yo siempre hablo, entre más Dios se use, más humildes debemos de ser nosotros. Amén, amén. Porque yo soy usado por el poder del Espíritu Santo, Amén. pero no es porque sea yo la Coca-Cola en el desierto, hermano. Es por la misericordia de Dios que tiene con ustedes. Amén. Porque Él me usa a mí para que ustedes sean ministrados en liberación, en restauración y en reconciliación, hermanos. Por eso, entre más te use Dios, sé más humilde, sé más sencillo, Amén. sé más compasivo. Cuando tú oyas que un hermano cayó en pecado, no lo juzgues, no lo pisotees, no lo hundas, porque ¿de dónde te sacó a ti Dios? Quizás tú estabas en peor estado de condición que ese vaso que cayó. Y eso es lo triste de tantos miembros de las iglesias, cómo nos condenamos los unos a los otros. Y estamos viviendo tiempos finales, hermano. Estamos hablando de la venida de Jesucristo. Amén. Y seguimos enjuiciándonos. Seguimos pensando con pensamientos negativos. ¿Y sabe una cosa? Hay vasos que le dicen a uno, hermano, yo siempre estoy pensando cosas negativas. Pero ¿cómo tiene el discernimiento de saber que está pensando cosas negativas? Y no puede tener el discernimiento de saber que cuando tú y yo nos humillamos ante la presencia de Dios, cuando tú aprendes todos los días a hablarle a Dios, a decirle, Dios, yo estoy fallando en esto, Dios, yo estoy hablando esto, Dios, yo estoy pensando esto, Dios, yo estoy haciendo esto, es cuando tú te estás humillando ante la presencia de Dios y es cuando viene el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo de Dios y nos santifica y se glorifica en nosotros el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ustedes están notando aquí, hermanos, que esa palabra sí, esa palabra es una cláusula condicional enfática. Aquí el apóstol Pablo entendió lo que es el mover del Espíritu Santo, hermano. No sé si ustedes han captado esto, pero hoy les voy a explicar esto aquí. Mira lo que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, quiere decir, todos los que vieron
lo que Jesucristo hizo y viendo todo lo que Jesucristo hizo, esa gente se le fue en contra de Cristo. Lo maldicieron, lo ultrajaron, lo bofetearon y lo llevaron a la cruz y cruz de muerte. Entonces Pablo sabía esto porque Pablo fue un perseguidor de Jesucristo. Y mire cómo él aquí está hablando esto. Por tanto, esa palabra sí es la que tú tienes que aprender a usar. Y tienes que decir, si yo sigo pensando lo que estoy haciendo incorrecto, si yo sigo hablando lo que es incorrecto, si yo sigo ofendiendo a los hermanos que es incorrecto, si yo sigo siendo prepotente que es lo incorrecto, tú no te estás humillando ante la presencia de Dios. Para humillarte ante la presencia de Dios, tú tienes que decir, Dios mío, perdóname porque yo estoy ofendiendo, porque yo estoy lastimando, porque yo no tengo fe, porque yo no tengo buenos pensamientos, porque todo lo que yo hablo es negativo. Ese es humillarse en la presencia de Dios. Ahora mire aquí otro. Si algún consuelo de amor, ¿quién es amor? Amor es Dios. Dios es la esencia del amor. Amén. Oigan bien, hermanos, Dios es la esencia del amor. Entendamos eso. Dice, si alguna comunión de espíritu, pero aquí está hablando en mayúscula espíritu, es el Espíritu Santo. Amén. Y dice, si algún afecto entrañable. Hermanos, esta palabra entrañable en mi vida ha sido algo tan grandioso porque Dios me llamó a mí a ser un hombre de guerra espiritual. Él me llamó a aprender a guerrear a los demonios. Yo no siento temor de hablar del diablo y reprender a los demonios, porque por mi sangre corre ese espíritu de guerra espiritual. Amén. Y qué lindo que todos ustedes, hermanos, que pertenecen a este ministerio, aprendieran lo que es un vaso de guerra espiritual. En muchas iglesias no se hacen liberaciones, no se habla de guerra espiritual. Y algunas hablan de guerra espiritual, pero no tienen las bases de lo que es la guerra espiritual, hermanos. Para uno ser hombre de guerra o mujer de guerra espiritual, hay que tratar de vivir una vida consagrada a Dios. Hay que aprender a amar. Hay que aprender a perdonar. Yo les puedo decir a ustedes que yo sé lo que es perdonar. Y los hermanos de aquí de la iglesia que me conocen de hace 25, 30 años, que tenemos casi 40 años trabajando en este ministerio, conocen mi vida y saben por dónde yo pasé y que yo tuve que perdonar una persona que tanto daño me hizo y hoy es mi mejor amiga, después de haber sido la persona que tanto daño me hizo, pero hoy es mi amiga. Pude perdonar, y como yo pude perdonar, es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo a tu vida. No sigas cargando ese odio. Perdónese. Los matrimonios. Hermanos, hoy es un día. En los hogares hagan evaluaciones. ¿Cómo tú tratas a tu esposo? Esposo, ¿cómo tú tratas a tu esposo?
Esposa, ¿cómo tratas a tus hijos? Esposo, ¿cómo tratas a tus hijos? Cuando ustedes aprenden a hacerse en estas evaluaciones, allí ustedes se están humillando ante la presencia de Dios. Y ahí, cuando tú entiendes eso, cuando tú vas dejando toda esa acumulación de eventos negativos en tu vida y comienzas a recibir los momentos productivos, los momentos de gozo, los momentos de paz, los momentos de alegría en tu vida, tú te haces un vaso que mucha gente quisiera estar contigo. Amén. Amén. Sienten el consuelo de hablar contigo. Sienten la paz de estar contigo. Pero una persona negativa, una persona refunfuñadora, todo el mundo le teme. Todo el mundo le huye. Pero hermanos, estamos en la iglesia, estamos oyendo este tipo de prédicas, de enseñanzas. ¿Las estás aprovechando? ¿Estás viviendo lo que estamos predicando? Siempre el pastor nos decía a nosotros los que predicábamos, o los que predicamos, vivan lo que ustedes predican. Amén. Si usted no conoce del poder del Espíritu Santo, no hable del poder del Espíritu Santo, porque tú no sabes lo que es tener una amistad y una relación con el Espíritu. Hablar del Espíritu es muy fácil, pero tener una relación con el Espíritu de Dios es muy diferente. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es amor, Amén. Dios es paz, Amén. Dios es gozo, hermanos. Punta la masilla va a estar llamando. Dice, en el primer versículo que leímos, vemos la comunión de Cristo. Cristo nos consuela. Compasión de Cristo por el mundo. Dios quiere que a través de este versículo 1 de 2, volvamos a leerlo, hermanos, pero leámoslo ahora como con un entendimiento, como que alguien le haya quitado de tu mente esa venda, que no te dejaba visualizar la dimensión de lo que es este versículo. Volvamos a leerlo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, cuando tú conoces, cuando tú entiendes el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tú no puedes seguir siendo petulante, no puedes perdonar, no puedes odiar, no puedes estar caminando con las cosas negativas que siempre has querido caminar. Aquí tienes que entender que Jesucristo en ese sacrificio te limpió tus entrañas, porque tus entrañas están contaminadas. Todo el que odia, todo el que no puede perdonar, todo el que habla negativo, todo el que piensa negativo, todo lo que hace con temor, todo lo que hace dudándolo, está negando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Volvamos a leer esto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, pero ¿saben ustedes por qué Pablo habló eso? ¿Por qué el Espíritu les dio revelación? Porque Pablo fue un perseguidor de Jesucristo, pero cuando Jesucristo lo llamó, cuando Jesucristo lo tocó, cuando Jesucristo lo restauró, lo reconcilió y lo hizo un vaso poderoso, Él hoy está entendiendo y nos está explicando a nosotros que entendamos este sacrificio, y eso es lo que yo estoy ayudándoles a ustedes
ustedes en esta hora que entendamos este sacrificio, lo que representa en tu vida, en mi vida. Amén. Amén. Dice, Amén, amén. Aleluya. Si algún consuelo de amor, léanlo, si algún consuelo de amor, amor es Dios, Amén. el que todos los días te da tu hálito de vida y me da el hálito de vida. Amén. Ese es lo que Pablo está hablando aquí. Si alguna comunión de espíritu, pero está hablando del Espíritu Santo porque está en mayúscula. Cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, entonces puedes decir, si algún afecto entrañable, afecto de tus entrañas, hermano, que tus entrañas sean limpias, que tus entrañas sean puras, que cuando yo hablo, cuando yo predico, cuando yo hablo del poder del Espíritu Santo, lo estoy hablando de mis entrañas, hermano. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios, aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que hablar, tenemos que predicar con gozo, con paz, con alegría, hermanos. El mundo está consumido. El domingo pasado nos hablaba la hermana Consuelito de que tuvo una visión y veía una nube sobre la faz del mundo. Y esa nube sobre la faz del mundo son los espíritus que se están desatando en estos últimos tiempos. Y ese es el espíritu, la nube es un espíritu de confusión en tu mente. Muy bien. Satanás está confundiendo la mente hasta los hijos de Dios. Porque hoy en día, lo que decía el hermano El Mundo ayer, hoy están pastores cerrando las iglesias y invitando a los hermanos a las casas a congregarse y que no va a predicar más, sino solamente alabanza y alabanza. Eso es satánico, hermano. Y mucha gente acepta esas cosas. ¿Pero por qué? Porque sus entrañas están contaminadas. Amén. Tu vida está contaminada. Tu mente está contaminada. Y aceptas esas mentiras y crees en esas mentiras, pero cuando tú y yo somos tocados por el poder del Espíritu Santo, tenemos poder y autoridad para decirle a Satanás que Dios te reprenda, Satanás. Amén. Amén. Que Dios te reprenda, Satanás. Pero tú tienes que tener convicción de lo que estás diciendo. Tú tienes que tener convicción de saber que tú eres hijo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a mirar en Primera de Pedro 1:2. Dice, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos, hermano, aquí que Pablo vuelve a hablar del Dios trinitario. Vemos que esta es la forma que tú y yo tenemos que vivir hablando del Dios trinitario. Cuando tú eres un vaso de Dios, tú no estás hablando boberías. Tú le estás hablando a los hermanos del mover del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú estás cimentado en lo que es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú estás en la iglesia, y tú tienes problemas con tus hermanos de la iglesia, y tú no sabes resolver esos problemas
con esos vasos y buscan la solución de salir huyendo, de salir corriendo y te vas a buscar otra iglesia donde esté el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es en nosotros. Y si tú vas con tus pensamientos negativos, con tu carga negativa, con tus pensamientos de odio, con tus pensamientos que no puedes perdonar, no es la iglesia, eres tú, hermano, y soy yo, hermano. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que hoy entendamos todos, hermano. ¿Sabe una cosa? Dios es amor. Amén. Pero Dios es fuego consumidor, hermano. Cuando tú no reflexionas y tú sigues viviendo la vida que estás viviendo, estás jugando con la salvación. Por muy joven que tú seas, si Dios te llama, tú tienes que ir. Para Dios no cuenta los años. Vemos jóvenes, vemos niños que mueren, vemos personas de jóvenes de edad y vemos ancianos de edad que mueren. Pero todo es porque todo está en la voluntad de Dios. Amén. Y Dios sabe por qué permite eso. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Vamos a mirar esta parte muy importante. Vamos a analizar las tres partes del hombre. Esas tres partes del hombre es tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios es trinitario. El hombre es tripartito. ¿Por qué tripartito? Porque son tres partes que se componen: espíritu, alma y cuerpo. ¿Están entendiendo eso, no? Amén. Vamos a mirar en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Volvamos a leer esto, hermano, pero leámoslo con entendimiento. Dice: el mismo Dios, Padre, de paz, lo que le estaba hablando yo a ustedes. Dios es paz, Dios es amor, Dios es mansedumbre, Dios es templanza, Dios es todo lo bueno. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. O sea, todo vuestro ser es esto, este cuerpo, tu cuerpo. Y allí Él dice que seas santificado tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Cuando tú entiendes que tú eres tripartito y que dentro de ti hay tres funciones, entonces ahí es cuando tú aprendes a entender lo que les estaba explicando al principio. Cuando tú aprendes a humillarte ante la presencia de Dios, tú estás humillando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Pero para tú poder hacer eso, tienes que vivir analizándote. Tienes que vivir una vida recta delante de Dios, hermanos. A veces hay hermanos que uno habla y le dicen: hermanos, que a mí me cuesta tanto trabajo perdonar, yo no puedo perdonar. Pero eso es una mentira del diablo, hermano. Si alguno de nosotros hemos podido perdonar,
¿Por qué los otros no pueden perdonar? Porque el diablo les tiene la mente cegada. Porque el diablo les tiene sus entrañas corrompidas. Hermanos, estamos viviendo momentos que vienen cosas tan horribles para el mundo, hermanos. Y esto se nos ha vuelto una repetidera. Oímos que pronto viene Jesucristo a levantar su iglesia, pero eso se nos vuelve una repetidera. Oímos que tenemos que amar, que tenemos que perdonar, pero no perdonamos, pero no amamos. Seguimos acariciando lo corrupto que hay en tus entrañas. Cuando tú piensas de esa manera, aún todavía tus entrañas están corrompidas. Oh. Yo siento dolor, hermanos, porque cuando uno mira los rostros, como que el Espíritu a mí me ha dado discernimiento de poder analizar los rostros de ustedes. Y en los rostros de ustedes, de algunos, se ve el dolor, la amargura, la tristeza. ¿Por qué? Porque en los hogares viven mal, en el trabajo viven mal, en la iglesia viven mal. Y nunca ese rostro puede reflejar gozo. Nunca ese rostro puede reflejar paz, hermanos. Pero hoy Dios el Espíritu te quiere cambiar, te quiere restaurar, hermano. Te quiere sacar de ese hoyo cenagoso donde estás. Porque muchos piensan que el venir a la iglesia, venir solamente a oír y ir y seguir viviendo lo que están viviendo, están salvos. No, hermanos. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Cuando tú hables del Espíritu Santo, tú tienes que tratar de vivir una vida recta delante de Dios, para que puedas tener poder y autoridad para hablar del Espíritu de Dios, hermano. No se sientan tristes, hermano. Sientan gozo. Que nos está hablando el Espíritu Santo. Porque para yo dar ese mensaje, yo tuve que analizarme mucho, hermanos. Yo tuve que pensar en todo lo que yo he hecho malo. Yo tengo que pedirle perdón a Dios primero para poder traer. Dios me llamó a mí a ser un hombre de guerra espiritual. Yo le doy gracias a Dios por donde yo tuve que pasar, la profesión que tuve que ejercer. Pero allí Dios me enseñó, hermanos, vivir uno detrás de una oportunidad para hacerse uno famoso en el mundo es muy duro. La gente no sabe lo que un hombre del mundo tiene que pasar para buscar la gloria del mundo. Los momentos difíciles que tenemos que pasar, las humillaciones, las mentiras de los empresarios, hombres que lo engañan a uno, lo estafan, y uno sigue luchando ahí. Pero cuando yo conocí el amor de Dios,
yo ya venía preparado de lo que yo había vivido. Un mundo duro. El mundo de la farándula, hermanos, el mundo del deporte, todos tratamos de pisarnos la cabeza el uno al otro para sobresalir, para hacerse uno famoso, para alcanzar la gloria, para ganar dinero. Y uno pisa el que tenga que pisar para salir adelante. Pero cuando vine a los pies de Cristo, me di cuenta que era todo lo contrario, que había que tener humildad, que había que tener amor, que había que perdonar, que había que tener palabras de ayuda, de consuelo al que está quebrantado, al que está destruido, amarlo, bendecirlo, tenderle la mano con amor, como Cristo me la tendió cuando yo estaba en ese hoyo cenagoso. Y eso es lo que Dios está hablando hoy a tu espíritu, hermanos. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón a Dios por tu forma como estás viviendo ahora. Lo que tú estás pensando hacer para vanagloria, para ser prepotente. Pero pídele perdón a Dios y Dios te va a ayudar. Amén. Dice, el espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Podemos contactar a Dios espiritualmente. Tu espíritu, hermanos, pongan cuidado a esto. Tu espíritu y mi espíritu es la parte profunda de este ser, de tu ser. Ese espíritu necesita contactarse con el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo tú puedes lograr eso? Lo que estoy hablándoles ahora. Cuando tú comienzas a humillarte delante de la presencia de Dios. El humillarse delante de la presencia de Dios es poder reconocer la vida pecaminosa, la vida sucia que estás viviendo. Porque con dos pecados que tú sigas acariciando, todavía tu vida está pecaminosa. Todavía tu vida está sucia. Tus entrañas están sucias, hermanos. Dice, el espíritu humano es la parte más profunda de tu ser. Cuando tú analizas esto profundamente, hermanos, comenzamos a pensar diferente. Vamos a leer Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le alaban en espíritu y en verdad, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Pero mire usted aquí este juego de espíritus que hay en este versículo, hermano. Dice, Dios es espíritu. Aquí está en mayúscula. Miren en la Biblia para que entiendan esto. Es el espíritu. Y los que le adoran en espíritu, aquí está en mayúscula. Los que adoran en espíritu somos nosotros. Tu espíritu es el que debe de adorar al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te está adorando. Pero tú estás siendo reciproco con esa adoración. Tú estás adorando en tu espíritu a Dios. Es una pregunta y solamente cada uno de ustedes se la puede contestar. ¿Cómo tú estás adorando a Dios, tu espíritu?
¿Entendieron esto? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Es necesario que tú y yo vivamos siempre conectados con el Espíritu de Dios para que mi espíritu sea siempre fortalecido. Ahora vamos ahí mismo en Juan 3:5. Juan 3. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, aquí Dios está haciendo un énfasis. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí vuelve y toca el Espíritu Santo y toca tu espíritu, hermano. Aquí está tu espíritu en mayúscula. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Por eso fue que Nicodemo no pudo entender lo que Jesucristo le estaba diciendo. Porque Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero no tenía conocimiento del Espíritu Santo de Dios, que es lo que tú y yo hoy tenemos. Porque hoy tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Tu Espíritu Santo está dentro de ti. Cómo tú acaricias al Espíritu de Dios. Cómo tú guardas el Espíritu de Dios en tu vida. Vamos a Romanos 8. 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Están entendiendo? Los que estuvieron ayer en el ayuno, vemos cuántos puntos estoy tocando yo de lo que el hermano habló ayer en el ayuno. Yo nunca había hablado con el hermano del mundo, ni nos habíamos puesto de acuerdo a dar esta prédica. Pero mire cómo cuando Dios está en un lugar, el Espíritu está en ese lugar. El Espíritu nos quiere libertar a todos. El Espíritu nos quiere sanar a todos. El Espíritu de Dios quiere que todos tengamos paz. El Espíritu de Dios quiere que todos tengamos gozo. El Espíritu de Dios quiere que todos aprendamos a perdonar y a no mirar los defectos de los otros y no nos enfrasquemos en los defectos de los otros, sino enfráscate en que tú puedes amar a ese vaso con esos defectos. Amén. Aleluya. Amén. Ahora vamos a ver el alma. Ya vimos lo que es el espíritu nuestro, lo importante que es tener esa relación dentro de nosotros, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Vamos a ver el alma. El alma es nuestro mismo yo, interior, intercede entre el espíritu y el cuerpo. El alma es nuestro mismo yo, intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Vamos a leer Mateo 16:25. Mateo 16. Oh, 16.
Dice, porque todo el que quiere salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque no aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa tendrá el hombre si pierde su alma? ¿Ah? Qué tremendo esto, hermanos. Cuando tú entiendes esto, hermano, la vida de nosotros tiene que ser muy diferente ya. ¿Saben, hermanos? El Espíritu me está mostrando ahorita lo que el mundo hablaba ayer de la iglesia de hoy. En las iglesias de hoy no se ven milagros, no se ven sanidades, pero no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no queremos. Porque si todos nosotros entramos a una humillación delante de Dios, y si tú a partir de hoy